Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del ochenio, pero la parte de obras y la parte política, así como el fin de Odría. Muy bien, recordemos, la clase pasada también hemos visto, pero la parte económica del ochenio. El ochenio viene de la palabra ocho, o sea, 8 años en el poder de Odría, que fue del 48 al 56. Esta parte final del ochenio, que es obras, que es política interna y externa y fin de Odría, vamos a comenzar con la parte de obras. ¿Qué hizo Odría en su gobierno? En lo referente a obras. En lo referente a obras, Odría va a realizar una serie de grandes construcciones, como por ejemplo, va a ampliar el seguro social, o sea, la cobertura. ¿Qué significa la cobertura? eh, la mayor cantidad posible de personas que se vayan a beneficiar del seguro social. Dio mayor cobertura, o sea, mayor acceso a las personas para que puedan acceder al seguro social. Aparte de esto, Odría le va a subir el sueldo, le va a aumentar el sueldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Va a hacer grandes construcciones como por ejemplo el hospital de las Fuerzas Armadas, el hospital de la Policía, y el famoso Hospital Rebagliati, que queda en Jesús María, un hospital muy grande y también muy antiguo, que tiene una gran capacidad para atender muchas personas. ¿Qué más va a construir? Va a mandar a construir Odría, las famosas grandes unidades escolares, las UE. Estas grandes unidades escolares van a ser construidas en su gobierno, como por ejemplo, una de las grandes unidades escolares va a ser Hipólito Unanue, Mariano Melgar, entre otros colegios nacionales, no olvidemos. La educación ya no se volvió un privilegio, ahora la educación se va a masificar, la educación va a ser gratuita. En lo que respecta a los migrantes, la política asistencialista con los migrantes se va a permitir la llegada y se le va a dar ciertas facilidades a los inmigrantes que vienen de diversas partes del Perú, sobre todo de la región andina. Y el voto femenino ahora sí va a ser regulado. Ahora el voto femenino ya es legal. Recordemos, en los gobiernos anteriores, las mujeres podían votar, pero solo en las municipales. Cuando había elecciones municipales podían votar solo ahí, pero estaban prohibidas de votar en las presidenciales. Ahora esto cambió. Con Odría, las mujeres sí van a poder votar, tanto para municipales como para presidenciales. Es un derecho que van a ganar las mujeres. Comenzó con las municipales y terminó con las presidenciales. Sigamos. Va a mandar a construir el famoso Estadio Nacional, que hasta hoy en día existe, solo que en el año 2011 va a ser remodelado este estadio. Una de las grandes obras en lo que respecta al aspecto, se puede decir, futbolístico o deportivo. Muy bien, sigamos. Lo que observamos en la imagen es un gran edificio, ¿ya? Pero este edificio característico, tiene ciertas características. ¿Por qué? Este edificio que observamos en la diapositiva fue nada más y nada menos que el Ministerio de Educación. En la actualidad, este edificio donde se estableció el Ministerio de Educación ya no tiene... El edificio existe, pero el Ministerio de Educación se cambió. Este edificio en la actualidad sirve como oficinas para ver procesos judiciales.
Hay organismos judiciales que trabajan en esta oficina, que antes fue el Ministerio de Educación. Más o menos por dónde se encuentra este edificio. Se encuentra muy, pero muy cerca a la avenida Bancay. Está al frente del parque universitario. ¿Qué más mandó construir Odría? Las famosas viviendas populares. ¿Ah? ¿En qué parte de Lima mandó construir las viviendas populares? Por ejemplo, en el Matute, en Santa Marina, en La Perla, en Lima Callao. En Huampaní mandó construir un centro de recreamiento para que todas las familias vayan y se distraigan. Estuvo de moda los famosos eh, condominios, ¿ya? Populares, como hasta hoy en día se puede observar en lo que vendría a ser Cercado de Lima, esos famosos condominios populares. También recordemos que mandó construir las GUE, las grandes unidades escolares. Uno de los tantos fue, por ejemplo, el Afonso Ugarte, que es un colegio nacional y en la actualidad es un colegio emblemático. Estas grandes unidades escolares, muchas de ellas, en la actualidad pasaron a cambiarse de nombre. Ya no se llaman grandes unidades escolares, se llaman ahora colegios emblemáticos. Se invirtió mucho dinero para poder construir estas GUES. En lo que respecta a lo que es vía, tránsito, mandó a construir diversos tramos, ¿ya? En lo que vendría a ser la avenida Arequipa. Mandó a pavimentar las pistas, mandó a asfaltarlas. En lo que respecta a salud, uno de los grandes hospitales que hay en Lima y en el Perú es el Hospital Edgardo Rebagliati. Hasta hoy en día funciona. Es un hospital muy importante, con gran capacidad. En lo que respecta a la formación militar, mandó a crear el CAEM, que es el Centro de Altos Estudios Militares. La pregunta es, ¿qué te enseñan en el CAEM? Te enseñan estrategia militar, te enseñan historia, conocimientos que te van a servir para poder actuar, no para luchar, no en caso de una guerra, sino conocimientos que te van a ayudar para tratar de solucionar problemas, tener un panorama global o integral, ¿ya? Acerca de las artes de la guerra. Muy bien, en lo que respecta a la parte económica, ya lo hemos visto, ya lo hemos tratado en la clase anterior, pero también debemos recordar algo muy importante, que es el impacto social en los años 40, en los años 50. ¿Qué pasó con las migraciones? Un tema que no hemos tratado en la clase pasada, pero ahora lo vamos a tratar con mucho detenimiento. ¿Qué pasaba? En los años 40, años 50, en el Perú, los campesinos, los trabajadores de la tierra, comenzaron a migrar de diversas regiones del Perú, sobre todo de la región amazónica. Comenzaron a migrar ¿a dónde? ¿Dónde se concentraba el poder? ¿Cuál era la capital del Perú? Exacto, Lima. ¿Y por qué se iban a Lima? ¿Y por qué no se quedaban en su lugar de origen? Resulta que Lima tenía cierta prosperidad y tiene mayor desarrollo económico. Es por eso que las personas de provincia, de otras regiones, veían en Lima un lugar donde podían conseguir trabajo, un mejor estilo de vida. Es por eso que en los años 40 y 50 comenzaron a venir oleadas de personas que vivían en otras regiones. Fue así de fácil la llegada de las migraciones internas a Lima, no fue nada sencillo. Las personas que van a llegar a Lima van a llegar prácticamente con casi nada.
van a tener que comenzar desde cero y no van a tener la facilidad para adquirir una vivienda. Por tal motivo se van a generar muchos problemas sociales. Por ejemplo, el racismo aumentar. Eh, Se va a crear un término llamado la cholificación. ¿Qué significa? Una persona que viene de provincia llega a la capital, pasa un tiempo y genera riqueza, o sea, cambia su estatus social o su estatus socioeconómico. Esta persona se desarrolla y no se queda en la pobreza. Es por eso que el término cholificación hace referencia a la llegada de las personas de provincia, se asientan en Lima y logran cierto desarrollo socioeconómico. Estas personas y sus hijos, sobre todo, van a estudiar en universidades, se van a volver profesionales, van a mejorar su estilo y su calidad de vida y por lo tanto va a haber mucha discriminación, sobre todo racial. Es lo que se conoce como el famoso desborde popular, ¿ya? Y por lo tanto, en el gobierno del siguiente presidente, el que va a suceder a Odría, que es Belaúnde, va a mandar a crear los famosos pueblos jóvenes, ¿ya? Son zonas en Lima donde la gente vive en extrema pobreza o en pobreza. Y estas personas poco a poco van a ir surgiendo. Poco a poco van a dejar la pobreza extrema, la pobreza, y luego van a tener una mejor situación socioeconómica. O sea, van a progresar. No fue nada fácil. Las personas, recordemos, hubieron motivos para que las personas que vivían en otras regiones, sobre todo en la parte andina, sean motivadas a venir a Lima. No es que vinieron a Lima porque les gustaba Lima, porque Lima era bonita, no. Ellos fueron motivados por diversos factores. No tuvieron otra opción que venir a Lima. Por ejemplo, eh, la crisis agrícola en la región andina, las tierras no eran tan fértiles y las lluvias tampoco ayudaban. Es por eso que la crisis agrícola jugó un papel muy importante para que las poblaciones que vivían en la región andina migren a Lima. Otro es que en la costa, sobre todo en Lima, había una gran modernización. Otro motivo es la influencia de la vida urbana. Otro es el aumento poblacional o el aumento demográfico. Las familias eran, en la región andina, las familias cada vez iban en aumento y cada vez las necesidades eran mayores. Fueron motivados a migrar con su familia para darle un mejor estilo de vida. Y en este contexto de migraciones a Lima, van a aparecer diversas culturas. Por ejemplo, la cultura combi, ¿ya? También van a aparecer muchos factores negativos como la informalidad, por ejemplo. Para que un comerciante llegue a la formalidad, muchos optan por la informalidad como una forma más sencilla y más fácil de progresar o prosperar. Y otro grupo deja la informalidad y se vuelve formal, se regulariza. Pero todo esto se logró a lo largo del tiempo. Comenzó en los años 40, 50 hacia adelante. Y lo que vemos en las zonas altas de Lima, o sea, en lo que llamamos cerros o estribaciones andinas, ¿ya? Esas personas descienden de estos primeros pobladores, de estas primeras oleadas que vinieron de otras regiones a Lima. Y por los bajos recursos económicos
y la situación en que se encontraban, no tuvieron de otra que poblar los cerros. Era la única forma. Pero muchos de ellos lograron el desarrollo. Muchos de ellos no se quedaron en su condición o en su situación y prosperaron y cambiaron su vida. El fin de este gobierno llamado el Ochenio, ¿qué pasó? Resulta que van a haber elecciones, ¿ya? Se van a presentar diversos grupos políticos, como por ejemplo, tenemos a la Coalición Nacional, que va a estar representada por Pedro Rosselló. La pregunta es, ¿qué grupos apoyaban a este partido político o a esta organización política llamada la Coalición Nacional? ¿Quiénes lo apoyaban? Apoyaban las industrias de la construcción, las empresas que se dedicaban a lo que es el sector construcción. Todos ellos apoyaban a Pedro Rosselló. Otros partidos políticos, como por ejemplo el Partido Demócrata Cristiano, ¿quién lo lideraba? Héctor Cornejo Chávez. Otro partido político, como por ejemplo el Frente Nacional de Juventudes Democráticas. ¿A quién van a lanzar como candidato de ese partido? A Fernando Belaúnde Terry. No se olviden de ese nombre. Otro partido es el Movimiento Democrático Pradista. ¿Quién lo va a encabezar y quién lo va a apoyar? ¿Quién va a apoyar a este partido político? Manuel Prado y Ugarteche. ¿Y quiénes van a ser parte de este partido? Manuel Cisneros y Javier Ortiz. Y luego tenemos al Partido Restaurador. Este Partido Restaurador va a ser el partido de gobierno. Va a ser el partido oficialista, el partido que apoya al ya prácticamente presidente a punto de acabar su mandato. ¿A quién nos referimos? A Odría. El Partido Restaurador, que luego se va a llamar Unión Nacional Odrista, va a lanzar como candidato a Hernando de la Valle para que sea presidente, para que postule en la presidencia del Perú. Era aproximadamente 5 partidos políticos que van a lanzar sus candidatos para que uno de ellos llegue a la presidencia. Pero, aunque es raro, porque Fernando Belaúnde Terry no era conocido en la política, era como se dice novato, inexperto, fue la gran sorpresa, ya que Belaúnde Terry alcanzó el 36%. Para ser primera vez que postula la presidencia del Perú, tuvo una gran mayoría. Lamentablemente, Belaúnde Terry no llegaría a ser presidente del Perú en estas elecciones, pero tuvo una gran acogida. Le sirvió como base a Belaúnde Terry para que más adelante llegue a la presidencia. Y por lo tanto, ¿quién llegaría a ser presidente del Perú? ¿Qué partido político? ¿De qué personaje estamos hablando? Exactamente, el Movimiento Democrático Pradista, que tuvo como candidato a Manuel Prado y Ugarteche, llegó a la presidencia del Perú. Por lo tanto, Manuel Prado y Ugarteche llega a ser presidente del Perú, pero por segunda vez, no se olviden, ya fue presidente en una ocasión. Este sería su segundo periodo. Y con esto acabaría el famoso ochenio, los 8 años de Odría, de Manuel Apolinario Odría. Sabemos que la situación no era buena en la parte final del gobierno de Odría. No era buena, ya que hubieron muchos mandos militares en contra de Odría. Lo querían fuera. Y como resultado tuvo que Odría aceptar las futuras elecciones. Y es ahí donde pierde la presidencia.
Esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense. Chao. Hasta luego.